La Segunda Guerra Mundial fue un hecho que cambió la historia, ya que fue una de las más sangrientas, dejando pueblos, ciudades y países destruidas y más de 60 millones de muertes. Hitler, enojado por la crisis de la Primera Guerra, decide unirse a la política, llegando al partido nazi. El partido tomó poder sobre Alemania, lo que provocó que tuviera muchos enemigos. Entre todos esos estaba la población judía, la Unión Soviética y los comunistas. La economía del país mejoró y su desarrollo militar llegó tan lejos que pudo invadir otros países. Esta guerra comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia. Francia e Inglaterra no podían permitir que Alemania invadiera otros países, así que inmediatamente le declararon la guerra a Alemania e hicieron alianza con otros países, los cuales fueron llamados los aliados. Pero Alemania no podía estar solo, así que buscó otros aliados, siendo Italia y Japón los más poderosos, haciéndose llamar las potencias del eje. Después Alemania invadió los países del norte de Europa. Francia, ya que esperaba un ataque de Alemania desde antes de la guerra, así que puso seguridad a sus fronteras para evitar que estos pasaran. Los alemanes, con tal de pasar, rodearon las fronteras, pasando por Bélgica y Holanda. Esos dos intentaron detener su avance, pero fue en vano. Los franceses, al ver la potencia de las fuerzas alemanas, decidieron rendirse, dejándolos llegar hasta su capital, París. Una vez ocupada la ciudad de París y con un gran poder sobre la gente, Alemania se enfocó en su siguiente enemigo, la población judía. Y es en esta época donde se utilizaron con mayor medida los campos de concentración. Hasta este punto la guerra estaba a favor de los alemanes y se sentían listos para dar el siguiente paso, que era atacar a la Unión Soviética. La invasión, llamada Operación Barbarroja, comenzó en verano de 1941. Ese mismo año Japón atacó en la base militar Pearl Harbor de Estados Unidos, haciendo que estos se metieran en la guerra, formando parte de los aliados. La entrada de esas dos superpotencias cambia completamente la guerra. Para 1942, los aliados comienzan a tomar ventaja sobre las potencias del eje. Para 1943, la Unión Soviética avanzaba de manera imparable hacia Alemania, mientras que en el otro lado Inglaterra, Estados Unidos y otros tomaban Italia y recuperaban Francia. En abril de 1945, la capital de Berlín fue tomada por los soviéticos. Hitler, al ver su derrota como algo inevitable, prefirió suicidarse junto a su esposa antes de ser capturados. La derrota de Alemania implica el fin de la guerra en Europa. Del otro lado, Japón no podía mantener el frente contra los Estados Unidos, pero se negaba a rendirse, así que la potencia decidió utilizar su arma secreta. Unos meses después de la derrota de Alemania, en agosto de 1945, Estados Unidos arrojó por primera vez un arma nuclear sobre Hiroshima y unos días después sobre Nagasaki, dejando casi 250.000 muertos, incluyendo bajas civiles. Finalmente Japón se rinde, así terminando la guerra el 14 de agosto de 1945, pues era el único que seguía luchando.